Continuamos con nuestro estudio de 2 Corintios capítulo 13, en el cual Pablo ya está cerrando esta epístola y ya dijimos muchas veces cuál era el problema que tenía aquí, falsos maestros, pero él se enfocaba en tener una iglesia santificada. Para lograr eso, ya hemos mencionado un montón de veces cuáles son los pasos que estaba siguiendo Pablo para poder llegar a ese lugar, a tener una iglesia santa. Primero, que la iglesia se arrepintiera, que dejaran sus pecados, que dejaran de seguir a la multitud que estaba rodeando a esta iglesia y se pusieran a vivir de manera santa. Si la iglesia no quería ser santificada, si no se quería arrepentir, ¿el qué iba a hacer? Iba a disciplinar. ¿Puedes porfa cerrar la puerta, mi buen? Ándale, gracias. Si no, él iba a tomar las cartas en el asunto e iba a disciplinar a los miembros de la iglesia. ¿Por qué lo iba a hacer? Porque pues él tenía la autoridad. Ya dijimos que para poder hacerlo, él era un apóstol. Hoy en día creemos que hay apóstoles. Creemos que la gente que se dice ser apóstoles está diciendo la verdad. La realidad es que no. Por último, Pablo les dice, autoevalúense, considérense si ustedes están en la fe. Dice el versículo 5, examínense para saber si su fe es genuina, pruébense a sí mismos, sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. Y ahorita nos habla Pablo de la salvación. Pablo nos está mencionando aquí que necesitamos evaluarnos para ver si sí somos salvos o no. Pero ya hemos dicho muchas veces, mucha gente nos enseña cosas erróneas de la salvación. Incluso John MacArthur habla de un libro que se llama Condenados por la Iglesia. ¿Se imaginan eso? Que en vez de llegar a buscar salvación a la iglesia y obtenerla, llegas buscando salvación y la iglesia te condena. Y eso se ha dado por muchos años. Mucha gente confunde la iglesia católica con la iglesia cristiana. ¿Somos iguales? No. La realidad es que la iglesia católica ha hecho que muchas personas se vayan al infierno. ¿Por qué? Porque enseñan puras mentiras. Pero también habrá cristianos que enseñan mentiras. ¿Sí? Hay muchas cuestiones que no son bíblicas, que los cristianos enseñan como si fueran verdad y confunden a la gente. Entonces ya dijimos, nosotros como cristianos lo que debemos hacer es analizar la verdad, poner nuestra fe en esa verdad y por lo tanto vamos a tener como consecuencia sentimientos sobre esa verdad. No es si tú te sientes salvo o no te sientes salvo, es conoces la verdad, tienes fe en esa verdad y los sentimientos son fluctuantes. Esos no te van a decir si es cierta una cosa o no. Y como Albert Einstein decía, tienes que estarte siempre preguntando, pues nosotros preguntamos, ¿qué se necesita tener en la fe para ser realmente salvo? ¿Cuáles son las características que menciona la Biblia para ser salvos? Primero que nada, necesitamos darnos cuenta de nuestro pecado. Número 2, desear la justicia que nos puede dar Jesús. Número 3, deseo de someternos a la autoridad de Dios. Número 4, el cristiano, ¿qué característica tiene? Que es obediente. Y número 5, que ama. Primero a Dios y ama a los cristianos. Ahora, si hay una persona que dice creer, una persona que dice, pues sí, yo la verdad es que he creído en Jesús y considero que Él es una buena persona, pero no hace estas cosas, ¿qué nos demuestra? Que su fe es falsa. Quizás sea esa fe que nos salva. Entonces Pablo les está diciendo, examínense para saber si su fe es genuina, pruébense a sí mismos y como consecuencia, como resultado de que ustedes sepan que sí tienen la fe correcta, que sí han creído en la persona correcta, dice, ustedes saben que Jesucristo está entre ustedes. ¿Les queda duda para saber si ustedes son salvos? Si Jesucristo los ¿ha salvado? No. Pablo les dice, ustedes pueden estar seguros de eso, porque si no lo han hecho así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Y entonces, la vez pasada les comenté que íbamos a hablar de algunas preguntas que pues los cristianos predican, los predicadores se levantan a los púlpitos y hablan de estas cosas y necesitamos nosotros saber si son ciertas o falsas. Por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado esta frase, arrepiéntanse, crean y confiesen sus pecados a Dios y sus semejantes y serán salvos. Esta es una frase que muchos predicadores dicen, que muchos creemos. Para salvarnos, ¿es necesario hacer todo eso que nos dice? O incluso vean esta otra frase, que el Señor revele a los pecadores que el único camino para ser salvos de sus pecados es arrepentirse de corazón delante de Él. Seguramente han escuchado algo similar de predicadores, ¿no? Ore como lo hizo el hijo pródigo. ¿Cómo lo hizo el hijo pródigo? Así yo creo con vehemencia, con mucho power. Pídale a Jesucristo que sea su amo y Señor. Entonces algunos te van a decir que si tú no oras con tantas ganas, que si no oras quizá llorando, que si no le pides a Jesús que sea tu amo y Señor, no eres salvo. ¿Será cierto o falso?
Pase al frente y siga a Cristo en el bautismo. Me tocó estar en una conferencia hace ya muchos años con una persona que estaba feliz de predicar ese mensaje. Si lo digo el nombre van a saber quién, no lo voy a decir. Pero esta persona lo que hacía era dar un panorama así de una sección de la Biblia. Y después repartía unos papelitos, ¿no? Entonces hacía una oración y les preguntaba, ¿usted creyó en Jesús como su Salvador? Y ya mucha gente decía, sí. Entonces, como él era misionero, pues ya nada más veía los papelitos. Mira, 50 personas aceptaron a Cristo el día de hoy. Y la pregunta es, ¿realmente esas personas fueron salvas o no? ¿Eso es la salvación? Poner en un papelito, levantar la mano, hacer una oración llorando, estar triste, pasar al frente y seguir a Cristo en el bautismo. ¿Eso significa ser salvo? Porque la gente eso nos enseña. Nos dice, levanta la mano, haz esta oración conmigo y acepta a Cristo en tu corazón, ¿no? Hasta ponen el versículo de Apocalipsis 3, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ay, qué bonito, Jesús que entra a mi corazón. ¿Será cierto eso que nos dice la Biblia de la salvación? Otra frase nos dice, Cristo nos advierte que no nos recibirá en su reino hasta que estemos listos a dejarlo todo, en especial al pecado que hay en nuestras vidas. Como cristiano, ¿quién me puede decir que ya alcanzó esto, que dejó todo el pecado en sus vidas? Seguimos pecando, venimos de pecar, quizá ahorita allá abajo acaban de pecar ustedes. Mateo 7:13, algunos lo consideran el evangelio puro. Dice, entrad por la puerta estrecha. ¿Y qué significa entrad por la puerta estrecha? Y así podemos sacar un montón de frases. Nadie puede recibir a Cristo como Salvador mientras lo rechace como Señor. ¿Es cierto eso? ¿Que tú para ser salvo lo tienes que hacer tu Señor? Porque la gente te dice eso. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres irte al cielo? Acepta a Cristo como tu Señor. Es decir, si no eres salvo es porque no lo aceptaste como tu Señor. Pero en realidad puedes aceptarlo como tu Señor o tienes que darle tu corazón a Cristo. ¿De dónde sacamos esto? Si ustedes ven todas las frases que les acabo de mencionar, hay palabras que saltan como arrepiéntanse, confiese, niéguese, amo y Señor, pase al frente, bautismo, ore con insistencia, entréguese, deje el pecado, ríndanse. ¿Cuál de esas cosas te hace ser salvo? Es decir, cuando ustedes están hablando con unos niños en la sierra, cuando están traduciéndole a los sordos, cuando están hablando con una persona que pues tal vez no tenga mucho estudio, tú le metes todas estas cosas que la iglesia te enseña y le compartes el evangelio a esa persona que quizá ni entienda lo que significan esas palabras. Esa persona, al no entender las palabras, ¿será salvo o no? Tal vez no, tal vez los cristianos hacemos más confuso el mensaje de salvación de lo que realmente es. Y quizá pase lo mismo que les decía en ese libro, condenados por la iglesia. Que la iglesia, en vez de presentar el evangelio puro, así como lo presentaba Jesús, lo hacemos tan complicado que quizá nos pasa como los fariseos. Ni tú entras ni dejas que los otros entren. Entonces, teniendo tantas frases, está nuestra cara así confusa. No sé qué es lo que en realidad es el evangelio. Este evangelio, ¿quién me lo podría decir? ¿Qué me podrían definir? El evangelio es muy sencillo. La palabra evangelio viene del griego euangelion o algo así, que significa verdadero, y el otro son buenas nuevas o buenas noticias. Por ahí también viene la palabra de ángelos o ángelos, desde donde tomamos nuestra palabra ángel. Entonces es buen mensaje o buenas noticias o la buena historia. Eso es el evangelio. Pero si alguien te pregunta, oye, ¿qué es el evangelio? Pues tú puedes decir, mira, la Biblia habla del evangelio desde muchas personas. Por ejemplo, Juan el Bautista, Jesús, los 12 discípulos, nos dice la Biblia que predicaban el evangelio. Ustedes vienen a una iglesia que es evangélica. ¿Pero qué significa entonces evangelio? Por ejemplo, Marcos, eso lo vemos en Mateo. Marcos exalta a la persona de Cristo y lo relaciona con el evangelio. Lucas nos habla que el Redentor es el centro de esas buenas noticias. Es decir, el centro del evangelio, ¿quién es? ¿O es el sentirte triste? ¿Es el llorar? ¿Es el pasar al frente? ¿Es el bautizarte? ¿Quién es el centro del evangelio? Cristo. Las buenas noticias enfocadas en quién están, en Cristo. Muy bien. Entonces, las buenas noticias o buena historia o buenas nuevas las menciona un montón de veces el Nuevo Testamento y dice, Él fue entregado, por ejemplo ahí en Romanos 4, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Las buenas noticias es que tú ya te diste cuenta que necesitas un Salvador porque tienes pecados, como ya lo vimos en los puntos 1 y 2 de lo que les acabo de mencionar. ¿Y quién es el único que te puede dar justicia? Cristo. ¿Pero por qué Cristo? ¿Por qué no Mahoma? ¿Por qué no Buda? ¿Por qué no Hitler? ¿Por qué no Mussolini? ¿Por qué no Emiliano Zapata? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué solamente Él? Dice aquí, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados, pero Él tiene la diferencia de ¿qué?
resucitó. No hay otro que haya resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Es decir, las buenas nuevas son, oye, ¿tienes pecado? Sí, ustedes me lo acaban de decir. ¿Y quién es el único que te puede limpiar de esos pecados? Cristo. ¿Pero por qué Cristo? Él murió, pero también murió Gandhi. Eso. No me pueden decir que Gandhi, que Mussolini, que Hitler y que Mahoma resucitaron. El único que lo logró es Cristo. Noten entonces esto, el pasaje con el cual nos vamos a quedar el día de hoy. El evangelio, nos dice aquí la Biblia, es muy sencilla. Primera de Corintios 15. Si ustedes son interrogados por alguna persona y les dice, oye, tú dices que eres un cristiano evangélico, pero yo estoy confundido porque hay cristianos bautistas, cristianos metodistas, cristianos pentecosteses, cristianos carismaniáticos, cristianos evangélicos. ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? Así, ¿quiénes son los más poderosos? ¿Quiénes son los originales, los auténticos, los buenos? ¿Tú por qué vas a decir que tú? ¿O por qué vienes a esta iglesia? Me queda cerca, me gusta. Pero debe haber alguna razón más. Mira, el evangelio que se predica en esta iglesia no quiere decir que sea la mejor, ni la así inmaculada, ni nada. Pero se predica esto que aparece en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer de los versículos 2 en adelante. Dice, esa es la buena noticia. O sea, ese es, que ya dijimos que es sinónimo de la buena noticia. El evangelio. Entonces, ahí podríamos meter, ese es el evangelio o la buena noticia. Dice así. ¿Y cuál es el resultado o el efecto que tiene ese evangelio? Lo salva. ¿Pero lo salva de qué? Por ejemplo, cuando Jesús estaba en la barca y se estaba por hundir y los discípulos estaban preocupados porque la tormenta estaba brutal, le dijeron, Jesús, sálvanos. ¿De qué salvación estaban hablando? ¿Del infierno? ¿De qué estaban hablando? Tal vez de ahogarse en ese momento. El evangelio, la buena noticia, dice, los salva ¿de qué? De la ira de Dios. ¿Sí? De la ira de Dios. Oigan, ¿es que el precio de Jesús fue pagado a Satanás? ¿Es cierto eso? ¿Que Jesús murió para darle a Satanás el pago de nuestra salvación? ¿Eso es cierto? No. La realidad es que Jesús murió para satisfacer la ira ¿de quién? De Dios. Para satisfacer la deuda que nosotros teníamos con Dios. Hay una historia muy bonita, pero está muy basura, muy porquería. Seguramente ustedes la han escuchado. Es una de esas sandeces que algún cristiano tonto ha de haber inventado. Estaban ahí los pajaritos, ¿no? Alguien vendiendo pajaritos en una jaula. Y entonces alguien decía, oye, pues yo quiero cada pajarito, sí, quiero que le liberes a cada pajarito por 5 monedas. Muy bien, entonces alguien compra esos pajaritos, le paga 5 monedas por cada uno y lo que hace es abrir la jaula y poner en libertad a esos pajaritos. Entonces alguien toma esa historia y dice que Jesús habla con Satanás. Jesús platicando con Satanás le dice, oye, yo quiero hacer lo mismo con la humanidad porque pues están hundidos en sus pecados, en la miseria de este mundo. Yo quiero hacer lo mismo. Satanás, ¿cuánto te cuesta Cecia? ¿Cuánto te cuesta Mau? ¿Cuánto te cuesta José Ángel? ¿Cuánto te tengo que pagar? Y Satanás le respondió, toda tu sangre y todo tu dolor. Jesús dijo, trato hecho. Se le estrecha la mano a Satanás, órale, me muero en la cruz para ti. ¿Ese es cierto? ¿Jesús le pagó nuestra deuda a Satanás? ¿Jesús aplacó la ira de Satanás? No, nos dice la Biblia que nos salva de la ira de Dios. Y obviamente nos pone en libertad. Esa es una parte cierta de la historia. Nos pone en libertad, pero no le paga a Satanás. Nos dice entonces, esta es la buena noticia, que los salva de la ira de Dios o de la ira de nuestro Creador. Si ustedes, ¿qué? ¿Cuál es el requisito que necesitamos tener para ser salvos? ¿Pagar? ¿Morirnos? ¿Ofrecer nuestra vida en sacrificio? No, dice aquí, si siguen creyendo el mensaje que les prediqué. Es decir, ustedes aceptan el evangelio y siguen creyendo. Eso va a demostrar que su fe fue verdadera. Entonces, ¿se nos exige algo más? No. Charles Ryrie dice que en el Nuevo Testamento la palabra creer se relaciona más o menos 150 veces con la salvación. Para obtener la salvación, ¿qué es lo único que se nos exige? Creer, punto. ¿Pero qué tienes que creer? Bueno, ese mensaje que predicó Pablo, les dice aquí, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. ¿Qué les está diciendo Pablo aquí? Oye, quizá yo les prediqué algo falso, o quizá vino un falso maestro y les predicó algo falso. ¿Eso se puede? Pablo está diciendo aquí que sí se puede. Oye, pero yo tengo mucha fe. Sí, pero estás creyendo mal. Josh McDowell dice en un mensaje que hagan de cuenta que tenemos un florero. Y ese florero es el objeto de nuestra fe. ¿Qué pasaría si yo me muriera por ese florero? Dijera, mi fe va a estar perdidamente enfocada en este florero. Tengo la fe más grande del universo y de la historia y parte del extranjero del universo. Nadie me gana con la fe en ese florero. ¿Esa fe me va a salvar? No, porque el objeto de mi fe está equivocado.
Entonces, Pablo les está diciendo, quizá ustedes creen un mensaje, pero está erróneo. Si ustedes creen el mensaje que yo les comento de las buenas nuevas, entonces sí van a ser salvos. Versículo 3, ¿cuál es ese mensaje verdadero? Dice, yo les transmití a ustedes lo más importante. No hay nada igual, nada que se le asemeje. Es lo más importante y lo que a mí se me había transmitido también. En algún momento, Pablo recibe este mensaje y Pablo dice, yo no lo voy a adulterar, no lo voy a cambiar, no le voy a meter mis ideas, no le voy a meter filosofía humana. ¿Qué le voy a hacer? Así como lo recibí, se lo transmití a ustedes. Y esa cosa, les dice, ¿es una de las cosas más importantes? No, les dice, es lo más importante. Si tú le vas a encontrar sentido a tu vida, eso es en lo que te debes enfocar. ¿Qué es? Que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. La Biblia te dice, el que peca debe morir irremediablemente o irremisiblemente, ¿correcto? Así nos lo dicen las Escrituras. Entonces, te das cuenta de que tienes un pecado, pero tú no puedes hacer un sacrificio por tu pecado. ¿Por qué? Porque estás contaminado. Nos dice la Biblia, Cristo, ¿qué? Murió por nuestros pecados y así lo predijeron las Escrituras. Versículo 4, ¿qué nos dice? Fue enterrado, es decir, sí murió, porque algunas personas dicen, no, es que se robaron su cuerpo, nada más le dio el supiritaco, nada más estaba así como medio mareado y no murió. Después despertó. Nos dice la Biblia, fue enterrado, fue sepultado y al tercer día fue levantado de los muertos. Entonces se nos menciona, ¿tú tienes pecado? Sí, debes creer en el siguiente mensaje, que son las buenas nuevas. ¿Qué? Cristo murió por tus pecados, fue sepultado, pero ahí se quedó. Nos dice Pablo, fue resucitado, fue levantado, como dicen las Escrituras, de entre los muertos. Y ahora, algunas personas podrían decir, oye, esas son marihuanadas, yo seguramente no creo en esa cuestión porque ¿cómo va alguien a resucitar de los muertos? ¿Quién lo vio? ¿Quién me lo puede decir? ¿Cómo no sabemos que los fariseos se robaron el cuerpo de Jesús o los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús? Aquí nos dice el versículo 5, lo vio Pedro y luego lo vieron los 12, es decir, los apóstoles. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, obviamente para el tiempo en el que se estaba escribiendo Pablo, aunque algunos ya han muerto o nos dice algunas versiones, ya duermen. El evangelio es muy sencillo. ¿Se imaginan ustedes predicar el evangelio a alguien con todas esas cosas rebuscadas? Arrepiéntete, pasa al frente, levanta la mano, ora, llena un papelito, haz una oración, cópiame lo que estoy diciendo, repite después de mí, ábrele tu corazón a Jesús, desmáyate de la emoción, que te dé así el váguido. Todas esas sandeces, ¿dice las Escrituras? No. Pablo nos está resumiendo aquí en 1 Corintios 15. ¿Cuál es el evangelio? Si yo les pregunto a ustedes como grupo de jóvenes, ¿cuál es el evangelio? Es muy sencillo. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue enterrado y resucitó al tercer día como lo dicen las Escrituras. Y la pregunta ahora es, ¿y tú crees eso? Si tú lo crees, ¿qué dice la Biblia? Eres salvo. Oye, pero no significa que tengo que hacer compromiso, levantar la mano, llenar el papelito, dar mi ofrenda, ponerme a bailar aquí de la emoción del Espíritu Santo, ponerme así a llorar en trance. ¿Eso dicen las Escrituras? No, te dice simplemente cree en ¿quién? En Jesús. ¿Por qué en Jesús? Porque Él murió conforme dicen las Escrituras. Porque Él resucitó conforme dicen las Escrituras. Oye, pero es que me han dicho que me arrepienta. ¿Arrepentirte de qué? Oye, es que me han dicho que lo debo hacer mi Señor y mi Salvador y mi amo. Y si no lo hago así como un esclavo y que le tiene miedo al látigo, no soy salvo. Eso dicen las Escrituras. Repito, la gente le encanta inventar, a la gente le encanta decir pura sandez, pero está más que claro aquí. Y entonces Pablo le dice a los de Corinto, ya les había escrito previamente en la segunda carta de 4, recuerden, la primera y la tercera no son consideradas inspiradas, la segunda es la que consideramos primera de Corintios y la cuarta es la que consideramos segunda de Corintios, son las inspiradas. Entonces Pablo les escribe en la segunda carta y les dice eso, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo fue sepultado, Cristo es el centro de tu fe. Si tú crees esto, eres salvo. Y en la segunda carta inspirada les dice, analícense. ¿Saben por qué? Porque a veces las emociones, porque a veces los sentimientos les van a jugar una mala partida. Los líderes, los falsos maestros les van a querer meter cosas en su cabeza. Pablo les estaba pidiendo dinero, Pablo les estaba diciendo fidelidad a la iglesia. No, eso venía después como consecuencia de ese nuevo nacimiento. Pero el evangelio puro y sin mácula es eso, así nos dice la Biblia. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Lo tienes que hacer más complicado? No. ¿Cuántas neuronas se necesitan para entender eso? Ya por último vamos a mencionar algunas otras cosas sobre la salvación. Hablamos ya del arrepentimiento, pero quizá no todo sobre el arrepentimiento. ¿Te tienes que arrepentir de qué o de quién? ¿O puedes o no puedes?
¿Qué significa que sigas salvo? Es más, ¿qué significa que tú en algún momento hayas creído y después dejes de creer? O algunas personas que ustedes conocen hayan creído y ya después, no, yo reniego de Dios, así dicen, renegar. Yo reniego de Dios. Esas personas son salvas, nunca fueron salvas, perdieron su salvación. ¿Qué significa eso? La Biblia también responde a eso. Vamos a hablarlo si Dios lo permite. Pero lo que me interesaba era que entendiéramos qué es el Evangelio. Cari, ¿nos despides en oración, por favor? Gracias, Señor, porque escuchamos tu palabra, Padre. Le damos gracias al hermano porque nos dio de hoy de tu palabra, Señor. Y hoy nos despedimos, Padre, y que nos vaya bien el día de hoy, que nos lleves con bien a todas nuestras casas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.